Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este es otro video más. Vamos a hablar hoy de los tipos de dolores que puede presentar nuestro ser querido. A grandes rasgos podemos dividir los dolores en somáticos, que son los que comprometen músculos, articulaciones, tendones. Son los dolores más frecuentes, son los más fáciles de tratar. El otro tipo de dolor es el dolor neuropático, que es cuando ya hay comprometido un nervio. Estos son más rebeldes, más difíciles de tratar, requieren mínimo 3 drogas para poder calmar ese tipo de dolor. No se calma con morfina ni con ningún derivado opioide. En cambio, el dolor somático, el osteoarticular, por ejemplo, de cadera, cáncer de huesos, cáncer de cualquier tipo de articulación, cánceres del tipo gastrointestinales, de estómago, de esófago, menos de páncreas, cáncer de cerebro, de metástasis, cuando no solamente hablamos del cáncer primario, del tumor primario, sino que la metástasis, que son las células que se irrigan en todo el cuerpo, que hacen que lleven al paciente al estado terminal, ¿no? Como les expliqué en el primer video, ya la ciencia, la medicina no tiene más herramientas y directamente lo manda al proceso de cuidados paliativos. Estos tipos de dolores, el neuropático por un lado y el somático, en el proceso final, por lo general se asocian. ¿Por qué? Porque el hueso, por ejemplo, el hueso de por sí no duele. Lo que duele es la membrana que recubre al hueso, que se llama periósteo. Al estallar el hueso por el tumor, me altera la membrana del periósteo y eso es lo que genera dolor. ¿Tá? Pero, ¿qué pasa? Ese dolor del periósteo sí se calma con derivados de opioides. Y ahí es donde tengo que vamos a hablar un poquito de los tipos de medicamentos. Es decir, en medicina del dolor hay escalas para poder ir transitando el tratamiento. Entonces tenemos escala preopioides, que son la buprenorfina, la nubaína, el tramadol. ¿Tá? Son 3 drogas previas a la morfina. Uno empieza siempre con esos 3 medicamentos. Si el dolor continúa, el dolor se evalúa del 1 al 10. Uno le pregunta al paciente, ¿cuánto dolor tenés? Y el 10 es el peor dolor de tu vida. Entonces el paciente te va a decir, y estoy en 10. Bueno, yo no voy directamente a la morfina, salvo que desde la internación ya me lo hayan dado de alta con morfina. Si me lo dieron de alta de la internación con morfina en jarabe o nunca inyectable, en jarabe, en comprimidos, en grajeas, como me lo hayan dado, yo respeto esa dosis. Pero ¿qué pasa? El tumor va creciendo, entonces tengo que ir aumentando la dosis. ¿Hasta dónde? Hasta calmar el dolor. Siempre es hasta calmar el dolor. Entonces, en los previos a la morfina se da hasta dosis máxima. No salto directamente a la morfina. Entonces, si yo estoy con tramadol 25 miligramos y la dosis máxima son 50 miligramos cada 8 horas, a mí me queda una escala para poder no llegar a la morfina. No quemo procesos antes, ¿tá? Porque si no lo dopo al paciente, lo cedo, ¿tá? Entonces, tema dolor es un tema importantísimo a tratar porque me altera todo el conjunto del bienestar del paciente. No me lo deja dormir, lo pone irritable, de mal humor, libera adrenalina. La adrenalina hace que el paciente esté en un estado de alerta continua. Entonces, se evalúa bien el tumor y se evalúa bien los medicamentos a tratar. El dolor neuropático es una corriente que va directamente al cerebro y ahí es donde se llama estado de hiperalgesia. ¿Qué es el estado de hiperalgesia? Es toda persona que haya tenido dolor por más de 6 meses
Eso ya se llama dolor crónico. Entonces el cerebro está acostumbrado a recibir ese impulso de dolor. Yo puedo tener un tumor en el pie, le amputo el pie y el paciente sigue teniendo dolor, que es lo que pasa con el miembro fantasmas en los amputados. Es decir, le amputan la pierna y sigue teniendo dolor de la pierna. Entonces ahí tenemos que usar remedios como anticonvulsivantes, antiepilépticos, antidepresivos, son los más utilizados para paliar ese tipo de dolor. Y antiinflamatorios que no produzcan mal al estómago, que no hagan mal a los riñones, porque los va a usar de forma crónica. Y corticoides, ¿no? Corticoides en el proceso terminal del paciente. No tenemos miedo a que se haga adicto, no tenemos miedo a que le genere ninguna reacción adversa. Así que tenemos muchas herramientas para utilizar para poder calmar el dolor. Perdón. Y a su vez, el calmar el dolor al principio le da una sedación al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente viene estresado de estar internado, de encima mal medicado, porque la mayoría viene mal medicado con dolor igual, porque dice, tiene cáncer, tiene que tener dolor. No, para nada. Es decir, para los que nos dedicamos a paliativos, que nos digan eso es un insulto. Es decir, el paciente, entre que esté con dolor, prefiero que duerma. No digo anestesiarlo. ¿Por qué? Porque anestesiarlo es, Pedro, despertate. Y Pedro se despierta. José, vinieron los nietos a saludarte. Y José se despierta. Si estuviera dopado, no se despierta. Entonces, es una línea muy finita que farmacológicamente hay que saber manejar. En que el paciente terminal tiene que estar el mayor tiempo posible sedado. Para eso se da otro medicamento. Por ejemplo, se dan neurolépticos a bajas dosis, como el alopidol, a bajas dosis en gotitas. Uno lo ve que estuvo todo el día despierto, todo el día pensando, toma 10 gotitas, tómate esto, y uno ve que el paciente como que se desconecta. Es como darle cannabis, por ejemplo, o algo que le genera una sensación de disociación. ¿Qué es la disociación? No estar viviendo la realidad que le toca vivir, que es estar encerrado en la cama con cáncer esperando la muerte. Entonces nosotros lo que tenemos que lograr es un estado de disociación placentero. Por ejemplo, el último, yo en todos los videos les voy a tirar a algún paciente. Uno de los últimos pacientes que me tocó terminal, era un día de sol hermoso, estaba cero dolor, y le digo, bueno, mañana te quiero abajo de la parra tomando mate con tu hijo. Tenía 2 hijos. Uno laburaba todo el día, era el que menos lo podía ver, y estaba la mujer al lado, que ya estaba claudicada, fatigada, no lo aguantaba más, porque ya el proceso venía de mucho tiempo. Y le digo, mañana te quiero abajo de la parra tomando unos mates. Cuando yo veo los análisis, veo que le habían hecho quimioterapia y me lo habían cocinado en la quimioterapia, me lo habían dejado sin glóbulos rojos. Entonces yo al paciente le dije que lo quería ver tomando mate abajo de la parra. Salgo, y acuérdense que les dije que el oído es lo último que pierde el paciente. Entonces en la calle al hijo le digo, mira, tu papá no creo que pase de hoy o mañana porque se va a infartar. No le dejaron glóbulos rojos, está con un hematocrito muy bajo, se va a infartar. Bueno, fue, tomó mate, se acostó a dormir y no se despertó más. Entonces, por un lado lo preparé a la familia y por el otro lado el paciente murió en paz. Esa es otra de las cosas que tenemos que velar con el tema de
la farmacología que le dan los médicos, que lo quieren seguir cocinando hasta último momento, que eso se llama encarnizamiento terapéutico, que algún día saldrá una ley para que no se llegue a eso. Y por el otro lado tenemos la realidad del paciente y de la familia. Así que bueno, no quiero desviarme más del tema, pero quería que tengan en claro cómo es el manejo del dolor. El manejo del dolor es muy día a día, dosis a dosis. Por ejemplo, si yo tengo al paciente con morfina y lo tenía lo más bien, una semana entera lo más bien, y de repente empieza con un grito de dolor, ¿qué pasó? Y algo dentro de su organismo está fallando. Entonces ahí es donde, por ejemplo, se pudo haber fracturado un hueso por las mismas metástasis, puede tener una retención aguda de orina. Entonces, el que está dando vuelta por ahí atrás es mi papá, para que vean que atiendo desde acá, desde mi casa hago los videos. Ahí lo tengo. Culo inquieto, no sabe para dónde ir. Pero bueno, 74 años y eso es el dinamismo, ¿no? No estar tirado en una cama, no estar encerrado a pesar de la pandemia, buscar un espacio, buscar cosas para hacer, entretenerse, no estar todo el día tirado, porque si no uno, como les digo yo, se anquilosa. Entonces, dentro de este periodo que nos toca vivir en la humanidad, que es esta cuarentena, a los ancianos tenemos que acompañarlos y tenemos que incentivarlos, pero con cariño, no como una obligación. No, hace esto, hace lo otro, porque ellos son nuestros padres. No podemos darle órdenes a nuestros padres. Es una falta de respeto eso. Es con cariño aconsejarles. Mirá, comprate eso que venden en Llame Ya, la bicicletita, mové los piecitos en la bicicletita. Mi papá, por ejemplo, hace rompecabezas, hace crucigramas. Tratemos de incentivarlos al movimiento. Esto es fuera de cuidados paliativos porque mi viejo tiene vida para rato si Dios quiere. Pero bueno, vuelvo al tema. ¿Está? Me perdonaron el cliché. Seguimos con el dolor. Miren, la realidad es que en 20 años solamente un paciente no le puede calmar el dolor. No es por mandarme la parte, es que quiero que vean desde el punto científico hasta dónde se pudo avanzar. Era un paciente de 95 años que le dolía la rodilla. No hubo forma. Pero ¿qué pasa? ¿Quién interpreta el dolor? El dolor lo interpreta el cerebro. Entonces ahí como un médico a mí me queda la duda si era el cerebro del viejito que quería llamar la atención de los hijos. No, me duele la rodilla, lléveme al médico, lléveme a cagar. ¿Por qué? Porque eso es una forma de pedir cariño también. Por eso en el video anterior les dije, no se enojen con el paciente. Transmítale, por más que el paciente los haya tratado para la mierda, no haya sido un buen padre, no haya sido, sean inteligentes, den lo mejor de ustedes. Hagan un curso de actuación si no, pero sean cariñosos. Porque el abuelo capaz que en vez de poner el verso de que le dolía la rodilla, porque no había forma que no le haya dejado de doler la rodilla, y él lo que buscaba es que después de que me venían a ver a mí, se iban a tomar un cafecito. Entonces yo un día lo cité a la familia y le digo, mira, no es llamativo que cada vez que me vienen a mí, porque venía todas las semanas por el dolor de rodilla. Digo, no es muy llamativo que después de que me ven a mí se van a tomar un cafecito. ¿Por qué no probás de ir a tomar un café primero? Llévalo todos los días a tomar un café y después vemos el dolor de rodilla. Y dicho y hecho, lo tenían en un geriátrico. Lo llevaron toda la semana y lo llevaron a vivir en la casa con ellos una semana. Se le fue el dolor de rodilla. Entonces, eso también se nos hace difíciles a los médicos que nos dedicamos a esto en evaluar todas estas posibilidades. Lógicamente que si el paciente tiene un cáncer en la rodilla y la rodilla es tallada, yo no voy a pensar que lo voy a suplantar con un café. Pero si yo sé que le estoy dando la medicación para que el dolor le alivie
el paciente sabe que tiene cáncer y el paciente sabe que la familia gira en torno a sus decisiones, y es probable que pase eso. Pero nos tenemos que presumar. Tenemos que hacer lo que dice el paciente. Tenemos que acompañarlo. Y acá la clave es el afecto. Es la caricia, es el amor. No se olviden que la gran mayoría, por ejemplo, usa pañales. Para la dignidad del humano, usar pañales es súper traumático. Entonces, y uno tener que cambiarle el pañal. Imagínense cómo se siente el que está enfermo. Entonces, ¿qué música querés escuchar, papá? ¿Un tanguito? ¿Qué querés escuchar? Esto. Y mientras tanto le cambias el pañal. Es decir, distraelo mientras le cambias el pañal, porque el pañal es típico. Es decir, prácticamente no hay paciente terminal que no esté con pañal. Pero no, pará, correte para acá, correte para acá. A ver, no, pará. Che, y anoche soñaste, porque guarda que el paciente terminal sueña mucho. Contame el sueño, ¿de qué se trató? Y mientras tanto le vas cambiando, el pañal. ¿Se entiende? Cosas diarias, la comida. ¿Qué le vamos a dar de comer? Y bueno, hay tumores del sistema gastrointestinal que no nos permite la alimentación de sólidos. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Comida de hospital. Sí, pero adornásela un poquito, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué quieres ponerle al zapallo? Y tengo ganas de mostaza. Y métele mostaza, si no le va a hacer mal. ¿Y qué tenés ganas de ponerle? Y mozzarella arriba. Y ponele mozzarella. Es decir, el zapallo y el pollo todos los días me cansa a mí, te cansa a vos. Entonces, la comida es un tema también. No tengo hambre. No, pero tenés que comer, mirá cómo estás. No, te dijo que no tiene hambre, no tiene hambre. Hacele un tecito, le pones bastante azúcar, que le llegue azúcar al cerebro y listo. Si no lo estamos preparando para una maratón. Entonces, relájate, despreocupate. Hacé lo que te digo, tranquila, tranquila. Y otro tema importante, las reuniones familiares. ¿Cómo se dialoga estos temas? No hay un líder. No hay uno que dice se hace esto o se hace lo otro. No, es el momento del consenso. Cada opinión vale. Pero bueno, ahí es donde es importante el médico que hace cuidados paliativos. Porque eso ayuda, nosotros ordenamos un poquito la reunión de consorcio, les digo yo, que va a ser el tema de mi próximo video. Les resumo entonces, el paciente no tiene que tener dolor. Tenemos que utilizar todos los medios disponibles para que el paciente no tenga dolor. Al paciente no hay que traumatizarlo, no hay que pincharlo, no hay que estar dándole una inyección cada 8 horas o cada 6 horas. La medicación que se le indica nunca se lo despierta para dársela. Se la da cuando el paciente está despierto, porque si está dormido, el su dormir es sagrado para ese paciente. Y todo dolor tiene que tener alivio. Alivio, alivio y alivio. Bueno, un abrazo.